Que la gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo sean con vosotros. Buenas noches, hermanos. ¿Cuántos de nosotros hemos sido bendecidos esta semana con los mensajes que se han llevado a cabo? ¿Y cuántos de nosotros estamos ansiosos esta noche de escuchar otro mensaje más? Para comenzar, los invito a que nos vayamos de rodillas para orar. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por tu presencia en este momento. Te pido, Señor, que me diriges y que el Espíritu Santo me usa en este día y que abre todo corazón y mente de cada corazón. Esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. El título del tema del día de esta noche se titula Él se entregó por ti. ¿Cuántos de nosotros traemos nuestras Biblias? Por favor, busquen en sus Biblias San Juan 15:13. Una vez más, San Juan 15:13. Un fuerte amén cuando lo tengan. Y dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Este versículo se refiere al amor de Dios que hizo por nosotros al morir en la cruz, y que nadie puede comparar ese amor que Él hizo por nosotros. Por favor, busquen en sus Biblias 1 de Juan 3:1. Nuevamente, 1 de Juan 3:1. Un fuerte amén cuando lo tengan. Y dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Este versículo nos dice de que si no amamos a nuestro prójimo, en realidad no hemos conocido a Dios porque Jesús, a pesar que lo escupieron, lo humillaron y le hicieron cosas desagradables, Él todavía perdonó a su prójimo. El amor es el atributo resultante del Creador de nuestro Dios. Intentaremos imaginar este amor indescriptible en la vida de Pedro. ¿Conocemos la vida de Pedro? Hermanos, ¿quién fue Pedro y quién sabemos de Pedro? Hermano. Amén. Sí, amén. 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 Por favor, busquen en sus Biblias Mateo 16:16. Mateo 16:16. Un fuerte amén cuando lo tengan. Y dice, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En este versículo menciona dos nombres que son Simón y Pedro. Simón es el nombre hebreo de Pedro y Pedro es el nombre que Jesús lo nombró. Juan 1:42 dice, y le trajo a Jesús y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. En este versículo nos habla del tercer nombre de Pedro, que es Cefas en arameo. Mateo 16:17 dice, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. En este versículo nos dice de que Pedro fue hijo de Jonás, pero no Jonás de la ballena, sino así se llamaba el padre de Pedro. Por favor, busquen en sus Biblias Juan 1:44. Nuevamente, Juan 1:44. Un fuerte amén cuando lo tengan. Y dice, y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Betsaida era una ciudad en Galilea.
Lucas 4:38 dice, entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. Este versículo nos cuenta de que Pedro fue casado, aunque no menciona la palabra casado o no tenía una esposa, acá menciona a la suegra de Simón. Me imagino que la suegra de Simón fue una suegra buena porque le estaban rogando por ella. Entonces, ahorita hemos aprendido en que Pedro tenía 3 nombres. Pedro era de Betsaida, Pedro fue hijo de Jonás y Pedro era casado. Pedro se equivocó muchas veces. Por favor, busquen en sus Biblias Mateo 14:28 al 30. Nuevamente, Mateo 14:28 al 30. Un fuerte amén cuando lo tengan. Y dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. En este versículo nos enseña de que cuando perdemos la mirada de Jesús, es cuando nos hundimos. Jóvenes, cuando no tenemos la mirada en Jesús, es cuando nos empezamos a hundirnos espiritualmente y ahí es cuando nos falta la fe. Pedro, al quitar los ojos de Jesús, se hundió. Pedro, confiando demasiado en sí mismo, actuó en forma impulsiva. Impulsiva significa que se dejó llevar por sus emociones. Y así somos nosotros, jóvenes, que a veces cuando estamos con nuestros amigos que no saben de Jesús y quieren que hagamos cosas que sabemos que no agradan a Dios, a veces lo hacemos porque nos dejamos llevar por nuestras emociones. Pedro quita su mirada de Jesús. Por favor, busquen en sus Biblias Mateo 16:21 al 23. Una vez más, Mateo 16:21 al 23. Un fuerte amén cuando lo tengan. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Si ustedes se preguntan por qué Jesús le dijo a Pedro, quítate de mí, Satanás, es porque en ese momento Pedro fue usado por el enemigo a impedirle a Jesús que muriera en la cruz. Imagínense, hermanos, si Jesús no hubiera muerto en la cruz, ¿cómo sería el mundo hoy? Pedro también niega a Jesús. San Mateo 26:70, Pedro usa la frase, no sé de quién me hablas, y en el versículo 72 dice, no conozco a ese hombre. En el versículo 74 dice, no conozco a ese hombre, y enseguida cantó el gallo. A veces Dios usa objetos o personas para darnos cuenta de lo que estamos haciendo es incorrecto. Como por ejemplo a Pedro, Dios usó el gallo para que le recordaba que ya lo había negado más de 2 veces. ¿Qué podemos aprender de Pedro? 1. A nunca quitar la mirada de Jesús. 2. Mantenernos siempre confiados en Dios. 3. No tener ese egoísmo de Pedro. 4. Que no nos falte la fe como Pedro. Porque cuando nos falta estas 4 cosas es cuando
Ya no queremos ir a la iglesia, no queremos estudiar su palabra, ya no queremos hacer cosas que Dios quiere que hagamos. Pedro experimenta muy bien San Juan 3, 16 y 17. San Juan 3, 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que a todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Este versículo explica muy bien lo que le pasó en la vida de Pedro, porque a pesar que Pedro cometió muchos errores, Jesús lo perdonó, no lo condenó, sino lo salvó. La mirada de Jesús hacia Pedro. Por favor, busquen en sus Biblias Lucas 22, 61 al 62. Nuevamente, Lucas 22, 61 al 62. Un fuerte amén cuando lo tengan. Y dice, entonces vuelto el Señor miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho, antes que el gallo cante me negarás 3 veces, y Pedro saliendo fuera lloró amargadamente. La mirada de amor de Jesús hacia Pedro fue una mirada de reproche, una mirada de amonestación, una mirada de misericordia, una mirada de compasión y una mirada de amor. La mirada de Jesús le recordó más de una vez que era pecador. Fue directo hacia el corazón de Pedro para que se arrepintiera. No solo la mirada de Cristo lo que restauró a Pedro, sino su gracia divina. Algunas lecciones que podemos aprender en esta historia cautivadora e increíble es que no debemos desanimarnos por nuestras debilidades y que Jesús no nos ama a menos cuando nos equivoquemos. Y que Jesús acepta nuestro amor por Él, aunque sea pequeño y débil. Sé que no somos perfectos, hermanos, pero eso no significa que siempre sigamos pecando, sino al contrario, tenemos que mejorar en nuestra vida espiritual. Conclusión. Cuando Jesús se entregó, se estaba entregando por Pedro y por toda la humanidad. ¿Te pareces a Pedro? Jesús se entregó por ti. ¿Qué cambios requieres hacer en tu vida para reconocer esa entrega? Hermanos, quiero hacer un llamado para todo aquel que tiene las mismas características de Pedro y que quiere ser transformado como Pedro lo fue a pesar de sus errores que cometió. Si quieren recibir ese llamado, los invito a que nos vayamos de rodillas para pedirle a Dios que nos ayude a transformarnos. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, aquí estamos un grupo de tus hijos pidiéndote que nos ayudes a transformarnos así como lo hiciste con Pedro, y que nos ayudes en nuestra vida espiritual y a no apartarnos de ti. Esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y recuerda, Jesús se entregó por ti. Dios los bendiga. Padre, gracias por usarme en este día, en esta noche, y Señor, que ahorita al ir a nuestros hogares que podamos aprender, que nos llevemos algo en nuestro corazón y que nos ayudes a aplicarlo a nuestra vida espiritual. Esto te lo agradezco y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.